Tiene la palabra, como siempre, José Miguel González de Corporación 5 y nos irá la presentación. Y luego, si quieres, les complemento el informe con una serie de apreciaciones económicas. Tenemos algunos temas importantes que podemos aportar al debate, digamos, social sobre la situación. Y luego, por supuesto, estamos a disposición de sus preguntas. Bien, buenos días. Mira, a ver si el pasador. Bueno, como bien decía el presidente, vamos a llevar a cabo la presentación del informe de coyuntura correspondiente al tercer trimestre del 2024. A ver si el pasador funciona. Bueno. Ah, bien, un trimestre que engloba los meses de julio, agosto y septiembre, donde está actualizado a día de hoy, justamente con la publicación esta mañana de la encuesta de población activa, que serán tratadas a lo largo del lugar. Y al final, pues terminaremos concluyendo en unas pequeñas recomendaciones y expectativas que creemos que es lo que va a suceder de aquí a finalizar el ejercicio 2024. Como indicadores que siempre analizamos de demanda, aparece el consumo de energía eléctrica. Hay una mejora respecto a los meses anteriores. Cuando hay incrementos en el consumo de la energía eléctrica es que hay incrementos o bien en la demanda residencial o también en la puesta en circulación de actividad empresarial. Otro de los indicadores adelantados al ciclo, porque te permiten situarse en lo que es lo que va a suceder a lo largo de tu corta historia, son consumos que es un gasto, no es una inversión, dependiendo de la naturaleza del bien a lo que se destine, es la adquisición de vehículos, la matriculación de vehículos, en donde eh, pese a que crece, también es cierto que crece menos de lo que sucedió en el ámbito de la región el pasado tercer trimestre del 2023. Un indicador que es por excelencia adelantado al ciclo, lo llevamos diciendo bastante a menudo, es la venta del mayor de cemento. Es decir, esto anticipa obras y anticipa infraestructura. No, pese a que algo reacciona respecto al año anterior, trimestralmente va disminuyendo lo que es su solicitud, por lo tanto, eso es lo que nos da pie a pensar cuál va a ser la evolución de los procesos de inversión, que al final reflejaremos qué es lo que nosotros creemos que va a suceder en 2025. En el ámbito de las viviendas terminadas, por fortuna hubo un mes específico en donde sí se entregaron bastantes unidades, pero todavía, obviamente, es otro de los datos latentes y preocupantes en donde la brecha existente entre la oferta y la demanda sigue ampliándose con la correspondiente presión sobre los precios que va sucediendo con lo que todos conocemos tanto en estadísticas de hipotecas como en precio del metro cuadrado de la vivienda. El índice de comercio al por menor no ha sido publicado aún, el del trimestre correspondiente, se actualiza el lunes de la próxima semana, pero normalmente está paralelizado al ámbito del turismo, porque incluso desde el punto de vista de la demanda interna, pues bueno, esa siempre permanece en algo con cierta atonía, pero en el ámbito turístico siempre hay repuntes importantes, tanto en el índice de comercio, en el volumen de negocio, como en el volumen de ocupación. Este está paralelizado completamente a la evolución del mercado turístico. Y repito, el lunes conoceremos el dato definitivo del trimestre en cuestión, pero lo que ha sucedido en el ámbito turístico lo podemos incorporar también como razonamiento homogéneo a este índice. El gasto turístico era de esperar, que no está actualizado tampoco el tercer trimestre, el último dato disponible es el del segundo trimestre, y como era de esperar, una vez finalizada la Semana Santa, que recordemos que el 31 de marzo coincidió con el último día de Semana Santa, pues bueno, pues esos niveles de incremento de gasto pues también se han visto reflejados en las estadísticas. Y eso también se ha visto también en la recaudación neta del IGIC. Es cierto que en estos meses hay una cierta estacionalización en lo que son las liquidaciones del IGIC, pero bueno, no solo ha disminuido la recaudación, sino también el porcentaje de evolución. Esto ya es indicativo de un proceso de desaceleración de la economía, ¿vale? Que eso también se ve
cuando analizamos el índice de precios al consumo. Hay una buena noticia, que el índice de precios al consumo va disminuyendo, pero en la misma positiva evolución aparece un riesgo latente, y es que aparece esa desaceleración de la demanda agregada y por lo tanto la forma de mantener la cartera de pedidos de las empresas es disminuyendo precios de acuerdo al poder adquisitivo de la demanda a la que se enfrenta. Eso sucede tanto en los grupos, en la alimentación lo hemos podido comprobar. Es cierto que restaurantes y hoteles ha evolucionado, pero todo ha evolucionado, ha crecido menos. Eso no significa que los precios hayan disminuido. Hay determinadas rúbricas muy específicas que sí han disminuido, pero si analizamos el componente anual de cada una de las rúbricas, salvo en vestido y calzado, porque la potencia de las rebajas temporalmente son inexistentes, pero desde el punto de vista de la práctica se siguen utilizando, salvo en esas dos rúbricas, vestido y calzado, el resto se ha incrementado tanto en lo que va de año como en la variación anual. La subyacente tiene un efecto similar. La subyacente, recordemos que es la estructural, la que elimina los elementos volátiles, y como les decía, una de las razones por las que la baja inflación estima que pudiera aparecer un enfoque de desaceleración del ciclo económico es la respuesta del Banco Central Europeo a los tipos de interés. Bien, más allá de verse empujado también por la presión que origina la Reserva Federal de los Estados Unidos, bajando medio punto en la última vez, el Banco Central Europeo lo que ha hecho es repetir por un cuarto de punto la tercera disminución en lo que va de año. Y va a haber una cuarta, mínimo, va a haber una cuarta hasta llegar al 3% al final del ejercicio. Y esto lo hace, es cierto que hay una disminución al 2%, exactamente, al 2%. Y esto sucede que hay una disminución de la inflación, pero por causas de desaceleración. El Banco Central Europeo se preocupa mucho que la economía europea se está ralentizando. La semana que viene conocemos los datos de crecimiento económico y de inflación tanto de Francia, Alemania como Italia, y probablemente se pueda ver esa posibilidad. Los créditos, por lo tanto, han reaccionado positivamente ante esas expectativas de disminución de tipos de interés. Los depósitos, es cierto que hay ahorro atesorado. Estos son datos hasta el segundo trimestre, probablemente vayan a verse disminuidos porque es más rentable movilizarlos que sostenerlos. Y el siguiente análisis que hagamos es el del mercado de trabajo y crecimiento económico, como decíamos en muchos de los datos conocidos en la mañana de hoy. Sigue habiendo un incremento respecto al trimestre anterior, evolucionado de lo que son las empresas inscritas a la Seguridad Social, incluso con ciertos componentes mejores de los del dato interanual. Lo que ocurre es que las tasas de crecimiento están en decreciente, siguen siendo positivas, pero son decrecientes. Las afiliaciones han respondido muy bien, las afiliaciones a la Seguridad Social han respondido muy bien, y de hecho la cartera de pedido de las empresas hasta el mes de septiembre se ha incrementado y por lo tanto ha habido un incremento en las contrataciones. Eso ha tenido un fiel reflejo en el paro registrado, que hasta el martes de dentro de 2 semanas no conoceremos el dato de octubre, pero ahí podríamos seguir comprobando. Pero en el ámbito de la encuesta de población activa, en un contexto trimestral de disminución de población que activamente busca empleo negativo, es decir, hay menos personas buscando activamente empleo en el tercer trimestre del año, nos hemos encontrado con que la población desocupada se incrementa. ¿Y eso qué significa? Que la población ocupada también se ha disminuido. Es decir, si tenemos menos personas que activamente buscan empleo, si no pasara absolutamente nada, el paro tendría que disminuir. Pero al aumentar el paro significa que también ha habido disminución en el número de ocupados. Aquí la variable explicativa está relacionada primero con la no sostenibilidad en el tiempo, porque no es posible, no sostenibilidad del tiempo de las contrataciones en el ámbito de la economía privada, y por la reducción contractual experimentada en el mes de julio de la administración pública. Bien, que normalmente hay contratos que sí poco a poco se han ido incorporando, pero que todavía no están a su plena potencia. Todo parece indicar
que en el último trimestre del año, en el cuarto trimestre del año, se pueda volver a regularizar la situación, confabulándose pues tanto la economía pública como la economía privada en la denominada temporada alta, junto con la campaña navideña, en donde ya de per se genera incrementos en las contrataciones. Pero lo que sí es cierto es que al menos desde el punto de vista interanual, sí que es verdad que hay ciertas mejoras, pero desde el punto de vista trimestral, pues bueno, pues ahí volvemos a acercarnos, somos la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de paro y nos hemos acercado en demasía a Andalucía, que es la primera. Y por último, por establecer una serie de ítems que a los que tendríamos que estar realmente el tipo de interés es cercano al 2%, ¿vale? Hay una errata que hemos detectado ahí. Lo que sí es cierto es que a nivel nacional hay una falta de estabilidad política, si no la prórroga de los presupuestos para 2025, o mejor dicho, si no el retraso a la hora de poner en funcionamiento los presupuestos de 2025, pues bueno, pues no es la primera vez que lo anunciamos, se acerca a la prórroga. Eso ha originado e implementado carácter en nuestra ley en nuestro proyecto, ley de proyecto de presupuestos para Canarias, en donde, bueno, ha sido aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno y en los primeros análisis preliminares se ve un continuismo en donde solo se ha fijado en el ámbito de sobrellevar el gasto sin ningún tipo de modificación en la política fiscal y con la peligrosa evolución, digo peligrosa porque es la primera damnificada normalmente en los capítulos de inversión, es decir, el motor económico que es una quinta parte de nuestra economía, pues para 2025 pues mantiene una situación de elevada prudencia. A nivel internacional, no hay que esconder ningún tipo de incertidumbre añadida que origina ya no solo lo que sucede en el seno de Europa, sino también en Oriente Medio, con las implicaciones que tiene sobre el precio del petróleo, que indirectamente, y así lo relatamos en el informe, pudiera originar también desvíos de flujo de turistas hacia Canarias, bien, que eso también hay que tener en consideración. Las crisis migratorias irregulares siguen en incremento y salvo algún tipo de compensación económica no se detecta ningún tipo de solución al respecto. Como decíamos, se incrementa la brecha en el mercado de la vivienda y seguimos, tanto en materia de productividad como la evolución del asentismo, en creciente divergencia para el resto del territorio nacional y europeo. Así todo, hemos revisado al alza la tasa de crecimiento económico por esos desvíos de los flujos turísticos y demás, y que el sector exportador de servicios de Canarias sigue creciendo de forma importante hasta situarnos en el 3%, es lo que estimamos que vamos a crecer en este año, con importantes disminuciones de la tasa de crecimiento para 2025, que ahí todavía no tenemos una cifra exacta, pero que estará en el entorno del 2%. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Como siempre, es un análisis muy adaptado a la realidad y muy profesional, que te agradecemos y que la verdad que cada vez que hacemos una actualización del informe de coyuntura, vamos precisando más, si cabe, en la realidad. Bueno, yo aparte de eso, y como complemento al informe de coyuntura, quisiera dar una serie de mensajes o ideas que estamos preocupados los empresarios. Primero es que Canarias sola no puede. Canarias sola no puede salir de esta crisis, no puede con el estado del bienestar, no puede remontar los problemas de tasa de paro. Les voy a poner un ejemplo, si me permiten, con los datos de la EPA de esta mañana. Canarias tiene 997.000 trabajadores, 168.000 parados aproximadamente, números redondos, una tasa de paro del 14,4%. Si comparamos una actividad económica similar o una población similar como es la del País Vasco, nos encontramos con que tienen 970.000 ocupados, con 80.000 parados nada más, la mitad que Canarias, y una tasa de paro del 7,61%, ya casi tendiendo al pleno empleo, la mitad de la tasa de paro de Canarias. ¿Cuáles son las armas que utiliza el País Vasco con respecto a Canarias para esta situación? Pues primero, que la actividad económica tiene un mayor valor añadido.
en la industria, en las nuevas tecnologías, en la industria agroalimentaria, pero también en que ellos son capaces de sacarle el máximo rendimiento a sus convenios con el Estado y a su financiación autonómica. Desgraciadamente, Canarias desde hace muchos años viene soportando de sus recursos propios y recursos cedidos, del IGIC y el resto de impuestos, a pagar el déficit de la financiación autonómica. Quiere decir de que lo que tendríamos que tener de diferencial para ser más productivos, para hacer mayores niveles de cohesión, lo estamos utilizando para tapar los agujeros de la falta de financiación. Como ustedes saben, la financiación autonómica se firmó en España para todas las autonomías en el año 2009, o sea, hace 25 años, y en el 2012 hubo una actualización extraordinaria, también hace 12 años. Y en este tiempo no solamente ha aumentado la población y por supuesto el coste del estado del bienestar, sino que además cada vez hay más prestaciones por el estado del bienestar, cada vez se han incorporado nuevas figuras que no han venido aparejadas con una mejora de la financiación. Como consecuencia de eso, como ustedes saben, Canarias tiene la tasa de absentismo laboral más alta de toda España, está ya cercana al 9%, y según todos vimos en el informe de economía sumergida que hizo la Universidad de Murcia, la tasa de economía sumergida que valora para Canarias es de un 17,9% del PIB, que si se dan las circunstancias del presupuesto, en el año 2005 llegaremos a los 60.000 millones de euros nominales, por lo cual la economía sumergida en Canarias son 10.740 millones. Pero no es una economía sumergida como la que demandan los sindicatos. No se basa en que la regularización de las horas extras o de convertir trabajos temporales en fijos es lo que esté generando la economía sumergida. La economía sumergida es un problema social que tiene un alto porcentaje en la delincuencia y en los problemas de prostitución, drogas, etcétera, que también están incorporadas ahí y que no hay soluciones que van más allá del mundo económico. O sea que aquí cada uno tiene que coger el toro por los cuernos y buscar una solución al control de todas estas cosas. Como saben también, la economía española, la economía canaria ha subido un 10%, un 13% en los últimos 10 años, pero la productividad ha bajado un 16%. Por lo cual, por mucho que nos esforzamos, es como la rueda que derrapa en el barro. Por mucho que nos esforzamos, cada vez somos más pobres. Entonces es un bastante frustrante, ¿no? Que vayas haciendo un esfuerzo, que vayas asumiendo riesgos, que cada vez contrates más personal, que inviertas más en proyectos y que cada vez te des cuenta de que ese esfuerzo se diluye pues, en las cargas regulatorias, en el exceso de presión fiscal, en los excesivos costes laborales con respecto a la productividad, y eso es lo que no nos hace dejarnos salir. Para más colmo, y hablando del presupuesto que ha presentado el gobierno de Canarias ayer y aprobado, pues nos cuela a la sociedad un impuesto medioambiental, como es la que quieren llamar el céntimo forestal, de una manera a lo mejor algo romántica, pero que realmente no es más que un impuesto nuevo y que viene a contribuir al aumento primero, de la presión fiscal, y segundo, abre la puerta para los impuestos medioambientales, a lo que los empresarios nos hemos opuesto desde el primer día y que no estamos en la línea de aprobar y de apoyar esa iniciativa, ¿no? Nosotros necesitamos soluciones. Desgraciadamente, este presupuesto, aunque crece en 300 millones, 370 millones de euros, todo el crecimiento de gasto va al estado del bienestar. Van 280 millones, creo que son, a sanidad y otros 200, ciento y pico a educación. Y no hay importes suficientes ni para invertir en infraestructuras, ni en carreteras, ni por supuesto en vivienda. El gobierno ha sacado una política de incentivos a la vivienda que como concepto está bien, pero mientras no se pongan en el mercado las 100.000 viviendas que necesitamos los canarios para vivir, no vamos a tener un incentivo que sea efectivo, que sea eficiente, porque sin oferta no hay demanda.
si encima tenemos las restricciones del sector financiero, donde financiar la compra de una casa, ustedes habrán visto las estadísticas que se publicaban ayer, que la mayoría de operaciones de compraventa de viviendas que se están produciendo en estos momentos se están produciendo al contado. O sea, primero la gente ahorra y luego paga la casa. Y por supuesto también tiene un componente importante que vende su casa para comprarse otra. No siempre en mejores circunstancias, sino a veces incluso vende una casa mayor para algo un poquito más asequible a su capacidad. El gobierno central tiene que dejarse de estrategias electoralistas y tener que pensar que sin los presupuestos generales del Estado, Canarias no sale de la pobreza. Si la ausencia de presupuestos generales del Estado, lo único que nos lleva es a que vivamos permanentemente de la recaudación presupuestaria prevista, pero que no podamos incorporar nuevos planes de carreteras, planes para las mejoras de agua, planes para mejorar la movilidad, y ya no les quiero decir actualización a la obsolescencia de las infraestructuras que ya están más que amortizadas. Y por no dejar los asuntos que creo que más o menos estamos todos preocupados, no nos ha gustado nada la pasividad del Estado en las manifestaciones turísticas que se dieron el pasado 20 de octubre. No entendemos cómo se le puede permitir a unas personas que están en una manifestación acceder fuera del trazado permitido, a acosar a familias que están compartiendo con nosotros sus momentos de ocio y de turismo, y menos con problemas familiares y con niños. Entendemos que esta no es la actitud, pero también hay una cosa que tengo clara y que creo que es el mensaje que tenemos que dar aquí, que es que Canarias no es esta minoría de personas que se manifiestan. Canarias es un destino tradicional que quiere al turista, que cuida al turista y que vive del turismo. Y esa es la línea que nosotros pensamos que hay que mantener. Con esa línea, lo que tenemos que hacer es fortalecer el resto de acciones. Tenemos que incorporar la industria para que el consumo interno, incluso la exportación, cada vez nos haga más potente, nos haga más ricos, nos recuperemos nuestra capacidad de recuperar nuestro PIB per cápita que hemos perdido de manera, como le decía antes, frustrante en los últimos años. Dicho eso, sorprendernos con las declaraciones de la ministra de Hacienda, que dice que tiene 4 puntos más de mejora de presión fiscal con respecto a Europa para España. Eso no es real. No es lo mismo subirle un 4% a un país como Luxemburgo, la presión fiscal, que tiene una renta media de 96.000 euros, a una como la española, que tiene escasamente 30.000, porque lo que estás haciendo es poniendo digamos, el pie encima de la economía y no dejarla crecer. Yo creo que tiene suficientemente contrastado, tanto el Estado como el gobierno autónomo, una capacidad de recaudación de impuestos por encima de las previsiones que tenía, y eso debería relajarle fiscalmente y volver a la senda de la reducción del IGIC en el caso de Canarias, y a la reducción de la presión fiscal para empresas y para autónomos. Y dicho eso, yo creo que, salvo que incendie algo, quedo a disposición de sus preguntas. No sé si hay alguien que pudiera atender o no desde la videoconferencia, me lo comentan y lo hablamos. Si no, pues... Sí, claro. Muy buenos días. En relación a los datos de la EPA que estaba valorando el señor González, hablaba de dos razones que contribuyen a ese crecimiento del número de parados. Una es la interrupción de los contratos del sector público por el verano, y el otro, el no sostenimiento, dijo usted, la no sostenibilidad de esos contratos privados que, bueno, que se vieron interrumpidos y por tanto quedan recogidos en esta encuesta de población activa. No sé si se han podido analizar las causas que han llevado a esa interrupción de las contrataciones privadas, porque las de la parte pública pues, son más evidentes. Tal vez no me explicara bien. Es decir, no se trata que se hayan
ha habido incremento en la contratación en el ámbito privado. Lo que no se ha sostenido son las tasas de crecimiento experimentadas hasta esa fecha. Y es porque simplemente existe un número de horas determinadas en donde tu capacidad productiva no puede absorber más. Es decir, la economía privada es la que ha generado la mayor parte del nivel de contrataciones y es la que ha generado el mayor parte del nivel de actividad. Pero no ha podido compensar por esa desaceleración que la estamos detectando en muchos de los parámetros, no ha podido compensar pues también la interrupción de los contratos en el ámbito de lo público. Es decir, sigue incrementándose la contratación en el sector privado, pero a tasas desaceleradas respecto a lo que se hacía con anterioridad. Bien. ¿Alguna pregunta más? No, pues muchísimas gracias a todos y dentro de 3 meses nos sentamos por aquí y le echamos un repasito al final del año. Muchas gracias.